Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender de nuevo realidades, em, para poder comprender exactamente cuál es el propósito, cuál es la perspectiva de Dios con el hombre, con nosotros, ¿verdad? Hoy la reflexión que tenemos preparada está titulada El progreso constante es esencial para la vida cristiana. Es precisamente lo que veníamos tratando desde ayer, esta transformación constante, diaria, vital, esta conexión con Dios que no debe de ser interrumpida para nada, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos quiere revelar nuestro Dios hoy. De lo cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me ha sido dada por ustedes, para que se cumpla la palabra de Dios, incluso el misterio que ha estado escondido desde los siglos y las generaciones, pero ahora se manifiesta a sus santos, a quien Dios quiere dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en vosotros, su Espíritu en nosotros, la esperanza de gloria, a quien predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo, esforzándome según su obra, la cual obra poderosamente en mí. Vemos que es el texto de Colosenses 1, 25, de 25 al 29, ¿verdad? Y es un texto, y digo esto porque vamos a ver, este texto está del Review and Herald de 1889, es decir, un año después, menos de un año, porque es de junio, o sea, de octubre a junio, poco más de medio año de 1889, cuando rechazamos, ¿verdad?, el mensaje que Dios quiso enviarnos. Y vamos a ver de por qué señalo esto, porque creo que es importante, pero podéis hacer el paralelismo de qué es lo que está diciendo entonces y con la actualidad para poder ver si lo que estaba diciendo entonces encaja con lo que vivimos hoy, ¿verdad? En este pasaje de las Escrituras se da instrucción sobre la posición de aquellos que buscan abrir la palabra de Dios a otros. Este trabajo no se puede hacer con negligencia. No puede emprenderse con la mera fuerza humana, con nuestra capacidad, ¿verdad? Porque hemos estudiado, porque sabemos, ¿verdad? La obra del ministerio se ha llevado a cabo demasiado en nuestra propia sabiduría humana, es decir, no acompañados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos parecido pensar que en una comprensión de la teoría de la verdad era suficiente para el trabajo. Está diciendo esto porque debemos de entender qué pasó en 1888. Al rechazar el mensaje, ella dijo, el Espíritu Santo se ha apartado, ¿verdad? Y ya hemos estudiado en todas estas reflexiones, ¿verdad? Ese mecanismo. Cuando no le hacemos caso al Espíritu Santo, Él se aparta, ¿verdad? Porque no tiene nada que hacer, ¿verdad? Por lo tanto, ella reclama aquí que llevaban tiempo sin que aquellos que han rechazado, ¿verdad?, este mensaje, pida perdón a Dios para que el Espíritu Santo pueda volver, ¿verdad? Y vais a ver que eso es lo que está tratando de señalar, ¿verdad? Que estamos trabajando sin el poder del Espíritu Santo, por lo tanto estamos trabajando con sabiduría humana y claro, esto ya podemos verlo casi 130 años después, donde hemos llegado, ¿verdad? De mal en peor y cada vez peor, ¿verdad? Cuando hemos hablado con la gente, les hemos hablado sobre el terreno y les hemos explicado todas las líneas de la verdad y, sin embargo, no hemos introducido el poder divino de la verdad para transformar la vida y el carácter. Es decir, no le hemos hablado del Espíritu Santo. Pero claro, aquí podemos ver, este es el efecto de que el Espíritu Santo se apartó, ¿verdad?
Es decir, ¿por qué no le hablamos del Espíritu Santo? Porque claro, cuando nosotros vamos en sabiduría humana, en lo que nosotros conocemos, ¿verdad? No nos damos cuenta precisamente que sin el poder, sin la obra del Espíritu Santo, no ocurre ninguna transformación. Lo estudiamos ayer también, ¿verdad? Y hemos visto los límites, las líneas muy finas, las barreras que si las traspasamos, el Espíritu Santo no puede obrar, ¿verdad? Pues esto es en este caso lo que trata de decirnos, ¿verdad? De entender esa perspectiva, esta realidad. No podemos trabajar sin el Espíritu Santo. Si tratamos de trabajar, está claro que esta obra no glorifica a Dios y vamos errando y errando, ¿verdad? Y eso es lo que va a tratar de explicarnos, entre otras cosas, ¿verdad? En esta reflexión, ¿verdad? Cuando la obra de Dios se realiza mecánicamente, no puede ser eficaz, ¿entendemos? Para convertir almas. Aunque tenemos la verdad, aunque nuestra posición está tan bien tomada que nuestros enemigos no pueden contradecirla porque es la verdad que ya la conocemos, ¿verdad? Esto no es todo lo que se necesita. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo, esa transformación no ocurre, ¿verdad? Debe haber un poder con nuestro trabajo más allá del mero conocimiento de la teoría de la verdad. Debemos tener energía divina para acompañar nuestro esfuerzo humano, ¿verdad? Y esto es imprescindible. O sea, tratar de predicar la palabra de Dios sin que estemos acompañados por el Espíritu Santo, en realidad no transforma. Eso es lo que ocurre. Y esto hoy podemos verlo, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene los sermones y todo lo que se predica en la iglesia, ¿verdad? No todo, parte de lo que se predica en la iglesia, ¿verdad? Lo digo en términos generales, para que se me entienda, aunque lo vuelvo a repetir. No sé cómo, pero siempre se me entiende mal, pero en fin. Es cada uno con el espíritu que anda, ¿no? Pablo habla de las riquezas de la gloria del misterio que se dará a conocer a los gentiles. Esto es interesante, ¿verdad? Dice, se dará a conocer a los gentiles, pero ¿esto tiene validez para nosotros hoy? Es decir, si la iglesia rechaza el mensaje, entiéndase sus ministros, ¿verdad? Estamos hablando del año 89 después del 88, ¿verdad? Entonces dice que estas riquezas de la gloria de la palabra, de entendimiento, ¿verdad? Dice, se dará a conocer a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La gente normal y corriente, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. Dice, si mi pueblo lo rechaza, pasará como pasó con los judíos. Judíos rechazaron el mensaje, ¿a quién se lo dieron? Lo que lo dice Pablo aquí, a los gentiles. Ahora, el pueblo rechaza la verdad, el mensaje, no lo entiende, ¿a quién se le dará la verdad? A la gente normal y corriente. Ya no queda más, ¿verdad? No hay más gentiles. Ya somos todos gentiles, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Hay muchos misterios en la palabra de Dios que no comprendemos. Y en verdad es así, porque estamos al final del tiempo y aún los teólogos están peleándose a muerte, ¿verdad? Y lo digo bien a muerte porque hay que entender lo que está pasando en Estados Unidos con los teólogos, ¿verdad? Sacándose libros contra unos contra otros, debates, discutiendo, en fin, es una locura. Y muchos de nosotros nos contentamos con detener nuestra investigación cuando acabamos de comenzar a recibir un poco de conocimiento acerca de Cristo. Y claro, ¿dónde nos quedamos? Allí en donde rechazamos al Espíritu Santo. Y nos quedamos sin lo fundamental, sin el mensaje del día de la expiación, lo que en realidad venimos a tratar aquí, ¿verdad? En nuestras reflexiones. Porque esto es este mensaje que el Espíritu, y es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y esta obra de cooperación, entender que el pecado no es una opción y entender qué es lo que ocurre al final del día de la expiación, ¿verdad? La limpieza de este templo y la venida de su Espíritu en nosotros. Esta era la justicia de Cristo, el mensaje de 1888. Hoy tratamos de desmenuzarlo para que podamos entenderlo. De esto se trata, ¿verdad? Pero ya podemos ver que ellos se quedaron allí hasta, bueno, ojalá se hubiesen quedado, porque en realidad
La doctrina de la Trinidad no estaba entonces, el santuario era todavía el fundamento adventista, en fin, había cosas que desgraciadamente con el paso del tiempo hemos perdido. Como no podía ser de otra manera, si el Espíritu Santo no nos acompaña, ¿qué es lo que hace el otro espíritu? En la visión de los dos tronos siempre la apunto, porque nuestro Dios nos la dio en 1845, un año después del 44, del chasco, y allí nos dijo toda la historia. Pero claro, no nos gusta esta historia, ¿verdad? Pero está claro que cuando rechazamos al Espíritu Santo, otro espíritu toma el control y ha hecho de las suyas. Yo sé que esto no gusta, pero está profetizado. No me estoy inventando ni sacando cosas de la manga, ¿verdad? Otra cosa es que no se quiere aceptar. En fin, esto ya es otra cuestión y no voy a entrar en esto, ¿verdad? Cuando comienza a haber un pequeño despliegue de los propósitos divinos en la mente y comenzamos a obtener un ligero conocimiento del carácter de Dios, nos sentimos satisfechos y pensamos que hemos recibido toda la luz que hay para nosotros en la palabra de Dios. Y esto es lo que ha pasado, porque sigue pensando que ya lo tienen claro todo, sin darse cuenta en realidad que hay dos teologías dos teologías comúnmente aceptadas. Hay más, ¿verdad? Más entendimientos, pero hay dos teologías que chocan y la pregunta es ¿por qué dos? ¿Predicó Cristo dos teologías? ¿Dio dos entendimientos? No. Sin embargo, aquí dice, nos sentimos satisfechos y pensamos que hemos recibido toda la luz que hay para nosotros en la palabra de Dios. ¿Y eso era verdad? Si es así, entonces, ¿qué se rechazó en 88? El mensaje de la justicia de Cristo todavía había mucho que entender. ¿Y cuánto nos falta, verdad? Todavía. Pero al menos las verdades esenciales para el final de nuestra historia, más o menos tratamos de entenderlas, ¿verdad? En todas esas reflexiones que estamos haciendo en estos momentos, ¿verdad? Pero la verdad de Dios es infinita. ¿Cuánto nos falta? Una eternidad, ¿entendéis? Con gran esfuerzo debemos trabajar en las minas de la verdad, descubriendo las preciosas joyas que se han escondido. Dice, descubriendo las preciosas joyas que se han escondido. O sea, que están allí, pero que hay que buscarlas y hay que entenderlas. ¿Y por qué no las entendimos? Porque el Espíritu Santo no nos acompaña, ¿verdad? Es un privilegio del ministro tener un suministro constante de verdad fresca para la gente. Claro, al escudriñar las palabras, debe de descubrir más y más de esta verdad de Dios que está escondida. ¿Qué ha pasado? Pues en lugar de predicar de lo escrito está, nos hemos inventado filosofías y tal, y hoy día predicamos muchas otras cosas, ¿verdad? Pero escrito está menos y menos verdad fresca para la gente todavía, ¿verdad? El Espíritu de Dios reposará sobre el buscador diligente de la verdad. ¿Qué es lo que ha dicho? Porque esto es un principio, esto es fundamental. El Espíritu de Dios reposará sobre el buscador diligente de la verdad. Aquel que quiere buscar la verdad, la encontrará. Y en este caso, permitidme la falta de humildad, ¿verdad? Yo soy un ejemplo vivo de esto. No tengo ninguna preparación especial ni nada por estilo. Todo lo que sé, lo sé porque he sido, y trato de serlo, un buscador diligente de la verdad, ¿verdad? Y es la demostración de que sin el Espíritu de Dios no se puede entender. Por lo tanto, lo que sé es precisamente porque Dios cumple su promesa, ¿verdad? Por eso os invito siempre, estudiad. No os quedéis solamente con lo que aquí decimos. Coged las ideas, lo que trato de decir, pero aseguraos que es realmente lo que está escrito, ¿verdad? Aquel que desea la verdad en su corazón, que anhela la obra de su poder sobre la vida y el carácter, seguramente la tendrá. ¿Quién nos dice esto? Dios. Por lo tanto, ya lo hablamos ayer. Tenemos que creerlo, confiar, y Dios cumplirá su palabra, ¿verdad? Dice el Salvador, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando los propios ministros prueben y vean que el Señor es bueno, cuando sus mentes estén llenas de pensamientos celestiales,
Entonces las realidades eternas del mundo invisible se abrirán a su entendimiento y podrán presentar la verdad de Dios. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque solemos ir de pasada, ¿verdad? Leemos esto, pero sin darnos cuenta que allí está escondida mucha profundidad, tiene mucha carga, la verdad de Dios. Y es muy importante entender esto, y aquí también nos lo resaltará, ¿verdad? Es muy importante entender la verdad sin basura, sin teorías, sin historias falsas, ¿verdad? Y causará una impresión en las mentes humanas. Aquellos que buscan más y más del Espíritu de Dios no serán defraudados. Mantendrán una comunión diaria con Dios y el poder divino seguramente acompañará a sus esfuerzos al presentar la verdad. Es muy importante entender esto. Con la misma certeza que la verdad se presenta en el Espíritu de Cristo, en su Espíritu, ¿verdad? Nosotros, llegará al corazón de la gente. Por lo tanto, entendemos el condicionante. Si estamos acompañados por el Espíritu de Cristo, la verdad llegará a la gente y alcanzará su propósito, transformará, ¿verdad? Pero si el Espíritu no acompaña la obra, entretenemos, ¿verdad? Eso es lo que pasa, porque no se alcanza el objetivo que Dios tiene. Hermanos, no debemos ir al escritorio a menos que previamente hayamos dedicado algún tiempo a luchar con Dios en oración. No deberíamos conformarnos con utilizar los discursos establecidos que hemos predicado una y otra vez durante los últimos 10, 15 o 20 años. Es decir, no avanzamos, nos hemos quedado estancados y claro, por eso hoy predicamos de la manera que predicamos, porque al predicar lo mismo, la gente se aburre de escuchar lo mismo, ¿verdad? Debemos extraer materia nueva y fresca del almacén de la palabra de Dios. ¿Entendéis? Debemos extraer materia nueva y fresca del almacén de la palabra de Dios. Deseamos que los ángeles de Dios estén a nuestro lado cuando estemos en el escritorio sagrado, para que Dios impresione la mente, para que haya gloriosas revelaciones de la verdad, para que se presente en la demostración del Espíritu, para que sea alimento a su tiempo para el rebaño de Dios. Es la gracia especial de Dios la que hace que el sermón sea eficaz. ¿Entendemos? Sin el Espíritu de Dios, el sermón no es eficaz, ¿verdad? Solo entretiene, pero nada más. La gente no queda transformada, no se va a casa con entendimientos, con mayor luz, con algo que hacer, con respecto a su carácter, ¿verdad? A su vida. Las palabras del ministro tendrán muy poca influencia sobre la gente, a menos que la iluminación divina las acompañe al corazón de los oyentes. Necesitamos mucho más del Espíritu de Dios de lo que hemos tenido en el pasado. Y atentos aquí lo que dice. Hermanos, ¿cuánto tiempo van a seguir trabajando sin recibir la santa unción de lo alto? Y por eso yo os resaltaba el año 1889. ¿Por qué declara esto? Pues porque sabía que en 88 el Espíritu Santo se retiró, ¿verdad? Debido al rechazo del mensaje de la justicia de Cristo. Y eso es lo que está diciendo ella y lo quiere resaltar. ¿Por qué aceptáis ir a trabajar sin el Espíritu de Dios? Pedid perdón, luchad con Dios en oración para que el Espíritu de Dios nos acompañe, ¿verdad? Pero históricamente ya sabemos que esto no ha ocurrido, nunca se ha tratado de reconocer este error públicamente, de pedir perdón y de restablecer esa conexión vital con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es más bien, se ha tratado de tapar, porque el pueblo adventista poco sabe de esta historia, y si sabe cosas erróneas. Y he escuchado a muchos ministros con respecto a esto, no se atreven a decir la verdad. Esa es la auténtica realidad. No se atreven, y creo que muchos de ellos ni siquiera se enteran de cuál es la auténtica realidad. ¿Por qué? Pues precisamente porque el Espíritu Santo no nos acompaña, y sin el Espíritu Santo pues no podemos entender la verdad. Desgraciadamente esta es la historia, al menos desde la perspectiva que yo tengo, pero no es solamente la mía, con respecto a todo lo que he estudiado a este asunto, ¿verdad? Si escudriña las Escrituras con un espíritu manso y dócil, sus esfuerzos serán recompensados con creces. El hombre natural, atentos aquí,
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ni las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, entendemos por qué no tenemos más verdad, ¿verdad? ¿Por qué no se descubre más verdad? Precisamente porque el Espíritu no acompaña. Y si el Espíritu no nos revela el significado de lo que leemos, ¿verdad? Porque la teoría de la verdad la tenemos. O sea, conocemos las Escrituras, pero no entendemos el significado de lo que trata de decirnos, ¿verdad? Esa perspectiva de Dios, que tanto os hablo de ella, ¿verdad? La Biblia debe estudiarse con oración. Debemos orar como lo hizo David. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ningún hombre puede tener conocimiento de la palabra de Dios sin la iluminación del Espíritu Santo. ¿Entendemos? La conexión vital sin la cual nada funciona. Nada funciona. Bien me refiero, mal sí funciona. Si nos colocamos en la posición correcta ante Dios, ¿entendemos? Su luz brillará sobre nosotros con rayos ricos y claros. Esta fue la experiencia de los primeros discípulos. Pero ¿por qué nos dice aquí si nos colocamos en la posición correcta ante Dios? Trata de resaltarnos precisamente esos ajustes finos, esos condicionantes en la cual el Espíritu de Dios puede obrar en nosotros y con nosotros, nos puede iluminar, ¿verdad? Y si nosotros estamos en un marco incorrecto, ¿verdad? No estamos en esta posición correcta ante Dios, no podemos recibir, el Espíritu Santo no puede obrar con nosotros, ¿verdad? Porque Él nunca va a sostener teorías que son falsas, nunca apoyará esto, por lo tanto no obrarán en este sentido. Y es lo que ha pasado desde 1888 en realidad, por eso nos fuimos adoptando doctrinas, quitando otras cosas y la enseñanza que tenemos hoy por hoy, desgraciadamente, ¿verdad? Que no quiero decir que todo es malo, pero que se han introducido. Satanás ha sido muy astuto. Si no es toda la verdad, el Espíritu Santo no obra. Por lo tanto, no es necesario que todo esté mal, sino algunos puntos que son fundamentales y con esto ya estamos fuera del marco. No estamos en esta posición correcta ante Dios. ¿Comprendemos? Y pasa lo que realmente está pasando, ¿verdad? Las Escrituras declaran que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba expresión. Atentos aquí, Dios está dispuesto a darnos una bendición similar cuando la buscamos con el mismo fervor. Pero claro, aquí tenemos que entender que cuando dice cuando la buscamos con el mismo fervor, es decir, cuando no nos contentamos con lo que se nos da, y hay que entenderse que lo que se nos da tiene matices, tiene errores, por lo tanto, ¿qué es lo que Dios trata de hacernos? Que entendamos su perspectiva, su realidad, la correcta. Por eso dice buscar con el mismo fervor, con el deseo de encontrar la verdad, la auténtica verdad, la de Dios, ¿verdad? Entonces, Él está dispuesto a darnos esta bendición, ¿verdad? Similar como a los apóstoles en Pentecostés. El Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su espíritu sobre los primeros discípulos. No cerró el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué no tenemos la presencia del Espíritu Santo? Es por nuestra culpa, ¿verdad? No es porque Dios ha cerrado el cielo. Eso es lo que trata de decirnos. El Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su espíritu sobre los primeros discípulos. Nosotros también podemos recibir la plenitud de su bendición, dice. La plenitud. Y aquí tendríamos muchas cosas que hablar. Muchas cosas que hablar. ¿Por qué no tenemos la plenitud del Espíritu de Cristo? Y no entro en este tema porque esto va a dar para un seminario ya, no para una reflexión. Para muchas. Aquí hay mucho que entender, ¿verdad? El cielo está lleno de los tesoros de su gracia y aquellos que se acercan a Dios con fe pueden reclamar todo lo que Él ha prometido. Condicionante. Aquellos que se acercan a Dios con fe
creyéndolo a Dios. Eso es lo que nos trata de decir. Cuando dice con fe, con esa predisposición de creer a Dios, que lo que Él dice es exactamente así. Y esa es fe. Si no es así, entonces no es fe. ¿Comprendemos? Si dudamos, la duda, ya está, no tenemos fe. Y eso es lo que nuestro Dios nos quiere decir. Aquellos que se acercan a Dios con fe, con la predisposición de creer y acatar lo que Dios dice, pueden reclamar todo lo que Él ha prometido. Si no tenemos su poder, es por nuestro letargo espiritual, nuestra indiferencia, nuestra indolencia. ¿Entendemos? Estas son las claves. Salgamos de esta formalidad y muerte, dice. ¿Por qué dice muerte? Porque estamos desprovistos de su espíritu. Y sin esa conexión vital, estamos muertos. Eso es lo que nos trata de decir, ¿verdad? Hay una gran obra por hacer para este tiempo. Y no nos damos cuenta de lo que el Señor está dispuesto a hacer por su pueblo. Aquí hay una incógnita, ¿verdad? Recuerda una vez más, estamos en 1889, o sea, ni siquiera alcanzamos el año después de 1888. Y aquí dice, hay una gran obra por hacer para este tiempo. Y no nos damos cuenta de lo que el Señor está dispuesto a hacer por su pueblo. ¿Y por qué no lo hace? ¿Entendéis? Que estamos desconectados por eso. Eso es lo que trata de decirnos. Dios, Señor, está dispuesto a hacer por su pueblo. ¿Pero por qué no lo hace? Porque estamos desprovistos de su poder. ¿Entendemos? Esa es la realidad, lo que trata de revelarnos. Hablamos del mensaje del primer ángel y del mensaje del segundo ángel. ¿Entendéis? ¿Y qué rechazamos? El mensaje del tercer ángel. Eso es lo que rechazamos en realidad. Y creemos que tenemos algo de comprensión del mensaje del tercer ángel. Dice algo. ¿Y por qué no lo entendemos todo? Porque este mensaje de 1888 es parte del mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo, que nos tendría que revelar todo lo que aquí tratamos de estudiar, ¿verdad? Una detrás de otra. ¿Qué es la justicia de Cristo y qué representa esto para nosotros? ¿Y qué tiene que hacer esta obra de la justicia de Cristo en el día de la expiación con respecto a esta obra de purificación en medio de su pueblo? ¿Entendemos? Nuestras peticiones mezcladas con fe y contrición deben... Y creemos que tenemos algo de comprensión del mensaje del tercer ángel, pero no deberíamos estar satisfechos con nuestro conocimiento actual. ¿Por qué? Porque todavía faltaba por revelarnos lo fundamental, ¿verdad? Este mensaje de la justicia de Cristo. Sin él no hay día de la expiación. ¿Comprendemos? Aún estando en este tiempo, pero que no hace su obra, no puede hacer su obra. Si no entendemos toda la verdad, esa doctrina pura, ¿verdad? El Espíritu de Dios no puede obrar. Y eso es realmente lo que está pasando. Debemos de entender todos esos matices y por eso trato de presentaros todos esos textos, todas esas reflexiones, para que podamos ubicarnos en la auténtica realidad. Todos, independientemente de que nos guste o no nos guste, ¿verdad? La realidad es la que es. Se ha de aceptar o de rechazar. Punto. No hay puntos intermedios, ¿verdad? Y no puede obrar el Espíritu Santo de otra manera. Nuestras peticiones mezcladas con fe y contrición deben elevarse a Dios para una comprensión de los misterios que Dios daría a conocer a sus santos. Debemos darnos cuenta de que a menos que nos enseñe el Espíritu Santo, no comprenderemos correctamente la Biblia. Y es lo que ha pasado, ¿verdad? Y sigue pasando, desgraciadamente. Porque es un libro, atentos a lo que dice aquí, porque es un libro sellado incluso para los eruditos, que son sabios en su propia opinión. ¿Quién está diciendo esto? Dios, ¿verdad? Este es el mensaje que nos transmite Dios. Por lo tanto, podemos entender esa desconexión, ¿verdad? Porque ¿por qué los eruditos? ¿Por qué su pueblo es sabio en su propia opinión? ¿Por qué tiene su propia opinión en lugar de tener la opinión del Espíritu? ¿Comprendemos? Y eso nos revela la desconexión, ¿verdad? Jesús quiso decir exactamente lo que dijo cuando dirigió a sus discípulos a buscar las Escrituras. Escudriñar significa comparar Escritura con Escritura
y lo espiritual con espiritual. No debemos conformarnos con un conocimiento superficial. Debemos buscar el tesoro escondido bajo la superficie, por lo tanto, la lectura simple no nos va a revelar nunca esos misterios de Dios, ¿verdad? Como el comerciante busca perlas hermosas, luz, gran luz, recompensará al diligente buscador de la verdad. ¿Entendemos la realidad desde la perspectiva de Dios? Hay muchos que no han puesto a prueba sus facultades mentales y que no tienen experiencia en poner a prueba su máxima capacidad para descubrir la verdad. No es posible que el Espíritu Santo caiga sobre ti a menos que sientas tu necesidad y estés más deseoso de su descenso de lo que estás ahora. Entender el contexto del 88, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos y se dirige a los ministros en realidad. A todos nosotros, ¿verdad? Pero empezó por los ministros, por aquellos que tienen que presentar la palabra de la verdad. Y eso es lo que trata de decirnos aquí, que esté más deseosos de lo que esté ahora. ¿Y cómo estaban ahora? Pues habían rechazado el mensaje, estaban desprovistos del Espíritu de Dios y ya sabemos que esta desconexión es tremendamente peligrosa, porque puede que perdamos la ocasión definitivamente, que no vuelva a conectarse, ¿verdad? A no ser que nosotros nos arrepintamos y pedimos perdón a Dios y entonces Dios obrará como considere, ¿verdad? Debes darte cuenta de que estás viviendo en las mismas fronteras del mundo eterno, que Cristo vendrá muy pronto y que todo el cielo está interesado en la obra que está en progreso para preparar a un pueblo para su venida. Si alguna vez hubo un pueblo que necesitó escuchar el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, de ser celoso y arrepentirse ante Dios, atentos, es el pueblo que ha abierto ante ellos las estupendas verdades para ese tiempo. Y fijaos lo que dice aquí, y que no estuvo a la altura de sus altos privilegios y responsabilidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios abrió ante ellos las estupendas verdades, el mensaje de la justicia de Cristo, pero que el pueblo no estuvo a la altura de sus altos privilegios y responsabilidades. ¿Y no es esto la historia se repite como la del pueblo judío? Cuando Cristo vino y reveló la verdad y lo rechazaron hasta matarlo, ¿verdad? ¿No se ha repetido esta historia otra vez? Podemos comprenderlo y podemos entender ahora por qué Dios utiliza sus mensajeros, ¿verdad? Aparte de los ministros, para revelar en este final del tiempo su verdad. Porque claro, como los ministros han rechazado y nunca han pedido perdón reconociendo el error, más bien han tratado de taparlo, el Espíritu Santo no puede obrar. No es porque no quiera, sino porque no puede. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. ¿Entendemos? Este es el mecanismo correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios se ve obligado a utilizar mensajeros, otros que no son los ministros en realidad, ¿verdad? Puede haber alguno, pero normalmente suele ser excepción. Por eso Dios se ve obligado a trabajar de esta manera, porque no le dimos otra opción. Esta es la realidad, guste o no. Esto es otra cuestión, ¿verdad? Isaías tuvo una vista maravillosa de la gloria de Dios. Vio la manifestación del poder de Dios y después de contemplar su majestad le llegó un mensaje para que fuera y realizara cierta obra. Se sintió totalmente indigno del trabajo. ¿Qué le hizo estimarse a sí mismo indigno? ¿Se creía indigno antes de ver la gloria de Dios? No, se imaginó a sí mismo en un estado de justicia ante Dios. Pero cuando se le reveló la gloria del Señor de los ejércitos, cuando vio la inexpresable majestad de Dios, dijo: «Estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón vivo en sus manos, que había tomado con las tenazas del altar, y lo puso sobre mi boca, y dijo: «He aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y tu pecado purificado». Este es el trabajo que como individuos debemos haber hecho por nosotros. Queremos que el carbón vivo del altar se coloque en nuestros labios. Queremos escuchar la palabra dicha.
tu iniquidad es quitada y tu pecado purificado. Si se contenta con pensar y predicar en un canal estrecho, ¿verdad? No avanzará en el entendimiento ni conocerá la profundidad y la grandeza de la verdad. ¿Entendemos las consecuencias? Si desea comprender los misterios de Dios, debe escudriñar las Escrituras. No hay nada que desarrolle el intelecto como luchar con los grandes problemas de la verdad revelados en la palabra de Dios. Puede mantener su mente en constante meditación y oración, incluso cuando sus manos estén ocupadas. Estamos trabajando, ¿verdad? Y no requiere realmente de nuestro pensamiento, de nuestra atención total sobre lo que estamos haciendo, por supuesto. La verdad de Dios es un tesoro que tiene más valor que todo lo demás en el mundo. Su valor inestimable está ilustrado por la parábola de Cristo. Acerca del hombre que encontró un tesoro en un campo y fue y compró ese campo para arar cada parte y buscar todo el tesoro que contenía. La Biblia bendita, el campo que contiene el tesoro, el huerto de Dios, está abierto para ti. Escudriñar las Escrituras, cavan las minas de la verdad hasta que las joyas preciosas que se han escondido allí durante siglos salgan a la luz y puedas presentarlas a la gente. Cuidado lo que está diciendo aquí. Las joyas que han sido escondidas ahí durante siglos, para el final del tiempo, para este tiempo, ¿verdad? Bueno, desde 1888 en realidad, pero ahora nos toca a nosotros, es para nosotros, ¿verdad? Salgan a la luz y puedas presentarlas a la gente. En la época del Salvador, los judíos habían cubierto de tal modo, aquí tenemos que estar atentos porque es precisamente eso que tiene que ver con la verdad, la auténtica, la de Dios, con la doctrina pura. Y aquí viene a explicarnos eso, la necesidad de entender esa doctrina pura, esa verdad pura, la de Dios, perspectiva de Dios, ¿verdad? En la época del Salvador, los judíos habían cubierto de tal modo las preciosas joyas de la verdad, con la basura de la tradición y la fábula, que era imposible distinguir lo verdadero de lo falso. El Salvador vino a limpiar la basura de la superstición y los errores largamente acariciados y a colocar las joyas de la palabra de Dios en el marco de la verdad. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, los judíos habían cubierto de tal modo las preciosas joyas de la verdad con la basura de la tradición y la fábula, y dice que era imposible distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Hay algún parecido con hoy, con el presente? Sí, sí. Y tenemos esa necesidad de descubrir lo verdadero de lo falso. Y solo hay una manera, con el Espíritu de Dios. No hay otra. Y dice, el Salvador vino a limpiar la basura de la superstición y los errores largamente acariciados y a colocar las joyas de la palabra de Dios en el marco de la verdad, la de Dios. Y esta es la obra que se tiene que hacer hoy. Y es precisamente lo que tratamos de hacer en realidad. Colocar las joyas de la palabra de Dios en el marco de la verdad. Guste o no, ¿verdad? Porque claro, hay que decir muchas cosas, ¿verdad? Y Dios nos las dice. Ahora la idea es si queremos aceptarlas o no, ¿verdad? Y sabemos que por norma general se rechazará, ¿verdad? El testimonio directo, ya hemos hablado de él, es rechazado, ¿verdad? No gusta, muy poca gente va a aceptar este mensaje y tomará decisión al respecto, ¿verdad? Y fijaos que viene precisamente a nuestra actualidad. Y dice, ¿qué haría el Salvador si viniera a nosotros ahora como lo hizo con los judíos? Tendría que hacer un trabajo similar para limpiar la basura de la tradición y la ceremonia. Y es curioso, porque tenemos nosotros tradición y ceremonia. Sí, claro que sí. Y eso es lo que está diciendo. Tendría que hacer un trabajo similar para limpiar la basura de la tradición y la ceremonia, que nos impide ver y entender su verdad, esa verdad pura, ¿verdad? Sin esta basura de tradición y ceremonia, ¿verdad?
esas doctrinas falsas, teorías falsas, esas dos teologías que se chocan entre sí, en fin. Fijaos, los judíos se sintieron muy perturbados cuando hizo este trabajo. ¿Y hoy? Igual. Pasa igual. Habían perdido de vista la verdad original de Dios, pero Cristo la trajo de nuevo a la vista. Y hoy pasa igual. Esta obra pasa igual hoy. Fijaos lo que dice. Es nuestro trabajo liberar las preciosas verdades de Dios de la superstición y el error. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de hacer. Y a eso os invito también, mis queridos hermanos, a liberarnos de la superstición y el error, ¿verdad? El error de doctrina, de entendimiento, de todo aquello que no es la pura verdad de Dios. ¿Qué obra se nos ha encomendado en el Evangelio? La pluma no pudo retratar toda la gloria del plan de redención revelado. La Biblia dice, como Cristo cargó con nuestros pecados y cargó con nuestros dolores. Aquí se revela cómo la misericordia y la verdad se han unido en la cruz del Calvario, como la justicia y la paz se han besado. Como la justicia de Cristo puede ser impartida al hombre caído. Este era el mensaje de 1888. Como la justicia de Cristo puede ser impartida al hombre caído, su espíritu en nosotros. ¿Entendemos? Allí se desplegaron sabiduría infinita, justicia infinita, misericordia infinita y amor infinito. ¿Cómo se obtiene todo esto? Con su espíritu en nosotros. ¿Entendemos? Y esta es la obra del día de la expiación en realidad. Purificar este templo y colocar su espíritu en nosotros. Y entonces tenemos sabiduría infinita, justicia infinita, misericordia infinita y amor infinito. ¿Entendemos? Estas son las consecuencias. Profundidades, alturas, longitudes y amplitudes de amor y sabiduría, todo conocimiento pasajero, se dan a conocer en el plan de salvación. Cuando los escribas y fariseos vieron que Cristo no reverenciaba sus formas y tradiciones, lo acusaron de desprecio por la ley y los profetas. Y esto pasa hoy también. Cuando uno como yo se pone a predicar la verdad pura, la de Dios, la de escrito está, claro, esto tiene que molestar, porque se tiene que cambiar el status quo de las cosas. Y aún hay cosas que hablar. Todavía no hemos hablado nada frente a lo que queda, ¿verdad? Porque claro, el enemigo de Dios se ha encargado de meternos en tal barro, en tanta error, que claro, como empiezas a remover ese barro, empiezan las acusaciones, ¿verdad? Cuando los escribas y fariseos vieron que Cristo no reverenciaba sus formas y tradiciones, pero podía haberlo hecho, ¿cómo lo va a haber hecho? ¿Cómo lo hubiera hecho si todo estaba error? ¿Verdad? Lo acusaron de desprecio por la ley y los profetas. Qué curioso. La ley misma estaba presente allí. Ellos decían que la ley misma se desprecia a sí misma. Ay. Cuando no está el Espíritu de Cristo, entendemos de todo menos lo que deberíamos, ¿verdad? Pero Cristo no mostró el menor desprecio por las viejas verdades. Como Él no trabajó en las mismas formas estrechas que ellos, dijeron, ha venido para destruir la ley. ¿Qué dicen hoy? Está hablando contra de la iglesia, de los pastores, de no sé qué, de todo menos aceptar la verdad. ¿Entendemos? Y esto no es fácil. El que cree que llevar esta obra es fácil sin el Espíritu de Dios, no sabe de lo que habla. Mi invitación es, entrad en la obra. Presentad la verdad. No la que yo digo, no, la de escrito está. A mí no me haced caso. No, este es vuestro trabajo tanto como el mío. Entrad en ello y ya veréis lo que pasa. Si no le pasa, os va a pasar lo mismo que a Jesús. Os acusará de todo, menos de decir la verdad. Siempre y cuando decís lo escrito está, ¿verdad? Pero llegaron a sus oídos atónitos las palabras de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
Y eso es lo que estamos tratando de hacer de aquí. No, no estamos hablando de lo que no es escrito está. Estamos hablando de lo escrito está, ¿verdad? Entonces, esto es complicado, ¿verdad? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Lo escrito está, ¿verdad? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo fue el creador de la ley, y la ceguera de los fariseos es una ilustración de cómo las personas que afirman tener gran luz y conocimiento pueden malinterpretar y tergiversar la obra de Dios. ¿Pasa hoy esto? Pasa hoy igual que entonces. Pasa hoy igual que entonces. Fijaos aquí, las verdades gloriosas han sido ocultadas y se han vuelto sin brillo y poco atractivas por el error y la superstición. ¿Y quién ha introducido el error y la superstición? Si tuvimos la verdad, porque la tuvimos, revelada por Dios, ¿cómo ha entrado aquí el error y la superstición? Preguntémonos y tratemos de entender esa realidad, queridos hermanos, ¿verdad? No vaya a ser que creamos errores. Jesús revela la luz de Dios y hace brotar el hermoso resplandor de la verdad en toda su gloria divina. Las mentes de los honestos están llenas de admiración. Sus corazones se sienten atraídos por santos afectos hacia aquel que sacó las joyas de la verdad y las mostró a su entendimiento, ¿verdad? Dice, las mentes de los honestos. Sea quien sea, pero tiene que ser honesto. Si no somos honestos, no vamos a entender estas joyas, ¿verdad? Esto no se nos aplica si no somos honestos. Vuelvo a leer el texto para que lo podamos entender bien. Las mentes de los honestos están llenas de admiración. ¿Por qué? Porque se les revela la verdad, ¿verdad? Sus corazones se sienten atraídos por santos afectos hacia aquel que sacó las joyas de la verdad y las mostró a su entendimiento, a los honestos, ¿verdad? Los judíos entendieron una parte de la verdad y enseñaron una parte de la palabra de Dios, pero no comprendieron la naturaleza de gran alcance de la ley de Dios. Cristo barrió la basura de la tradición y mostró el verdadero núcleo y corazón de los propósitos de Dios, su Espíritu del Padre en él y el Espíritu de Cristo en nosotros. Este es el núcleo del propósito de Dios, ¿verdad? Cuando hizo esto, se exasperaron sin control. ¿Quién? Los fariseos, el liderazgo de aquel momento, ¿verdad? Se exasperaron sin control. ¿Por qué? Porque ellos no lo tenían, ¿verdad? Circularon informes falsos de un pueblo a otro de que Cristo estaba destruyendo la obra de Dios. Eso es lo que pasa hoy también. No te atrevas a decir lo escrito está, porque esto va a circular sobre ti también. Ayer vi un listado hecho de un teólogo en Rumanía, con todas aquellas voces discordantes del mundo de las que él tuvo conocimiento. Había más en aquel listado, pero había casi 40 personas, ¿verdad? De muchas personas que son casi todas conocidas. Circulaba informes falsos de un pueblo a otro de que Cristo estaba destruyendo la obra de Dios, de todos aquellos que trataban de proclamar la verdad, pero que esta verdad molestaba, no gustaba al liderazgo, ¿verdad? Pero mientras Jesús eliminó las viejas formas, restableció las viejas verdades corrompidas. ¿Entendemos? Colocándolas en el marco de la verdad. ¿Comprendemos la importancia de colocar la verdad en el marco correcto? Porque solamente así el Espíritu de Cristo puede obrar. Si no entendemos la verdad tal cual, el Espíritu de Cristo nunca va a fortalecer conceptos, teorías, doctrinas
falsas, erróneas. ¿Comprendemos? Y no puede obrar, ¿verdad? Esa purificación, esta santificación no puede tener lugar en estas condiciones, porque precisamente esa es la obra, de purificar de toda esta basura, ¿verdad? Que nos tenemos que quedar en el marco de la verdad. Debemos entender aquí una cuestión sumamente importante. Ya sé que el tiempo es adelantado, pero creo que es importante que entendamos estos. ¿Dónde estuvo el problema de Adán en Edén? No confió en Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios trata de hacer con nosotros hoy? Restablecer esta confianza, ¿verdad? Que nosotros en esta ocasión confiemos plenamente en Dios. Por eso la obra de salvación es exclusiva de Cristo. Por eso nos dice que solamente cuando estamos en el marco de la verdad, el Espíritu puede obrar, ¿verdad? ¿Y esto qué en su esencia, en su profundidad, qué significa? Es precisamente esa confianza, esa desconfianza de Adán en Cristo, o sea, en Dios, ¿verdad? Se puede decir en Cristo también. Y es lo que está intentando de restablecer ahora, esta confianza, que no dudemos de Él. Porque en realidad vamos a tener que vivir con esta confianza, con fe, durante la eternidad. Es decir, estar seguros, totalmente confiados, plenamente confiados, que lo que Dios obra es para nuestro bien. Y vamos a tener que vivir durante la eternidad en esta condición. Si nosotros no restablecemos esta confianza plena, total, sin lugar a dudas, con Dios, ¿cómo vamos a entrar en el reino de Dios? Por lo tanto, ¿entendemos de qué se trata? Él trata de restablecer esta confianza donde Adán colocó la desconfianza, ¿verdad? Desconfió de Dios, porque por eso aceptó la propuesta del enemigo de Dios, ¿verdad? Por desconfianza. Pues Dios ahora trata de que esta confianza sea plena, sin lugar a dudas. De eso se trata en el fondo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Porque si total entendemos que la obra es de Cristo, todo lo está haciendo Cristo, ¿de qué está hablando en el fondo? De restablecer esta confianza. Y entonces Dios coloca de nuevo su espíritu en nosotros y a partir de este momento, restablecida esta confianza, ¿verdad? Sin lugar a dudas, confiando plenamente que lo que Dios hace es para nuestro bien siempre, ¿verdad? Ya estamos para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Al fin de cabo de eso estamos tratando, mis queridos hermanos. No es tan difícil comprender eso, pero claro, sin el Espíritu de Dios no lo entiendes, ¿verdad? Tienes que restablecer esa confianza. Por eso Él dice, si no confías en mí plenamente, yo no te puedo limpiar. ¿Y entendéis el elemento de fondo, de profundidad? Es confianza. Confiar que Él, todo lo que está haciendo es para nuestro bien. No hay más. Es tan sencillo, resumiéndolo, es eso al fin de cabo, ¿verdad? Es una relación de confianza, como en un matrimonio. Por eso utiliza esa metáfora del matrimonio, del final del tiempo, ¿verdad? Porque si no confían uno en otro, ¿se puede casar dos personas? Estando en el marco de la verdad, ¿verdad? Porque por dinero y por otras tonterías de este mundo sí se puede, ¿verdad? Pero con Dios, que es puro, podemos casarnos y se casaría Dios con nosotros si no hay una relación de confianza plena, sin lugar a dudas. ¿Entendéis la metáfora y lo que está detrás de ella? Al fin de cabo de eso se trata, mis queridos hermanos. No hay más misterio, ¿verdad? Tenemos que confiar plenamente en la obra de Dios y nosotros cooperar con Él en esta obra. Debemos leer con atención, escuchar con comprensión y atentos aquí y enseñar a otros también lo que hemos aprendido. Y esa es mi invitación siempre para vosotros, mis queridos hermanos. Yo no sé por qué no se comparten esos mensajes, porque aquí no se trata que si eso molesta, yo quito la cámara, ¿verdad? Yo quito la cámara y dejémosla. Pero ¿por qué no se comparten esos mensajes? ¿Por qué no tratamos de revelarle a la gente esta verdad? Porque yo me doy cuenta que estos mensajes tienen muy poco alcance. O sea, muy poco frente a lo que podría tener, ¿verdad? A eso me refiero. ¿Por qué crees que he elegido hablar en español? Porque el mundo hispano es de lo más grande, ¿verdad? Entonces,
No sé por qué estos mensajes no llegan. No lo sé qué está pasando, ¿verdad? En fin, espero que podáis entender esa realidad. Enseñar a otros también lo que hemos aprendido. Yo comparto con vosotros y vosotros compartís con otros. No tenéis que compartir esos vídeos si queréis. Haced vuestras propias exposiciones, si así os parece, ¿verdad? Cuidado que no sea por vanidad o vanagloria personal. Cuidado, porque espero que entendáis esas líneas finas. Aquí no se trata de vanagloria personal, se trata de revelar la verdad. Hay que glorificar a Dios, no a nosotros, ¿verdad? Cuidado también con estas líneas. A mí se me acusa también de esas cosas, pero esto ya llega a uno cuando se vuelve hasta insensible, ¿verdad? Digan lo que digan y lo que quieran. Yo sé quién soy, sé lo que estoy haciendo, sé con qué poder estoy haciendo y ya de lo demás paso. Yo no entro a discutir con el diablo, ¿verdad? Porque eso es lo que él quiere, que nos pongamos a discutir como en Edén, ¿verdad? Discutir con Adán para que lo pueda engañar. Yo paso de esto. Ya soy perro viejo como para que me puedan agarrar por ahí, ¿verdad? Debemos estar constantemente hambrientos del pan de vida, buscando constantemente el agua viva y la nieve del Líbano para que podamos llevar al pueblo a las aguas vivas y refrescantes de la fuente de la verdad. A Cristo. Tenemos que llevar a Cristo aguas vivas, a su palabra, a su verdad correcta, doctrina pura, sin falsedades, sin errores. Esta es nuestra obra, eso es lo que tenemos que hacer. Y no hay mucho más tiempo, mis queridos hermanos. No hay mucho más tiempo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión también os haya podido servir. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite y que cada uno de nosotros podamos entender esas verdades y que nos capacite para poder transmitirlas también a otros, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado y que la historia de este mundo se acabe ya, porque hay mucha maldad aquí, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.